Bueno, hoy está con nosotros en Última Palabra Juan Manuel Galán, que fue viceministro de la Juventud durante 2 años, fue 12 años senador y ahora está de candidato a la presidencia de la República por la Coalición de la Esperanza, del Centro Esperanza. Juan Manuel es hijo de Luis Carlos Galán, nuestro mártir, y al igual que sus hermanos Carlos Fernando y Claudio, ha estado en la vida pública desde muchísimo tiempo atrás. Él es el responsable de que César Gaviria haya sido el candidato que heredó las banderas de su padre. La primera pregunta que le haría yo es, ¿usted no está arrepentido de esa transmisión de mando que le dio a César Gaviria? Pues es que César Gaviria hoy es una persona totalmente diferente del César Gaviria al que yo le entregué las banderas de mi padre en el cementerio. En ese gobierno de hace 30 años hubo una conquista muy importante con el aporte del nuevo liberalismo que fue la Constitución del 91, en donde se recogieron todos los derechos humanos en la Constitución, la tutela, la descentralización política, el reconocimiento del sistema nacional ambiental. Es decir, fueron temas muy importantes que promovió el nuevo liberalismo y que se recogieron en esa Constitución del 91, en buena parte fruto del gobierno de César Gaviria, pero por el camino yo no sé todavía qué le pasó a César Gaviria y se transformó pues en una persona muy distinta a lo que conocí yo hace 30 años, que terminó pues apoyando por ejemplo a Iván Duque, al candidato uribista, en el 2018. Entonces pues eso nos distanció profundamente, no hubo un distanciamiento personal, sino un distanciamiento realmente político. Y usted hoy en día está llamando a las bases del liberalismo para que se vengan con usted, porque de alguna manera su papá, en el momento en que fue candidato, que fue asesinado, estaba representando al liberalismo unido. Y ese liberalismo hoy está comandado precisamente por ese señor que de hecho, el presidente Gaviria, que de hecho muchos consideran que ya es hora de que se retire, que en un partido que consideran que es obsoleto, que no le cumple sus bases. ¿Usted cómo ve el liberalismo de hoy, al que usted está llamando, pero con o sin César Gaviria? Pues hace 75 años Jorge Eliezer Gaitán hablaba del conflicto entre el país político y el país nacional. Y creo que se abrió también una brecha entre lo que es el Partido Liberal y el liberalismo en Colombia. El liberalismo migró del Partido Liberal, se fue a buscar otras casas, otros partidos para poder militar por las ideas liberales. Pero eran casas que no eran del todo liberales, no eran del todo para militar por las ideas del liberalismo. Y la recuperación del nuevo liberalismo pues sí es algo muy especial porque sí tiene una identidad verdaderamente liberal, de rebeldía, de inconformismo, de cambio social que el Partido Liberal decidió abandonar y que estamos en este renacer del nuevo liberalismo recuperando, abanderar esas causas liberales y convocando a la base liberal dispersa para que se sienta representada en el nuevo liberalismo. Pero si los caudillos liberales, no hablemos de Gaviria, sino de los caudillos liberales parlamentarios, se le quisieran unir, ¿usted aceptaría el apoyo de esas bases liberales representadas en políticos veteranos elegidos por el liberalismo? Pues yo creo que la experiencia en política no es algo que se puede estigmatizar ni desechar. Lo que sí no podemos aceptar es hacer la política con clanes regionales que compran votos, que se apoderan de la contratación del Estado y que la desvían para enriquecerse, o que obligan a contratistas de alcaldías y gobernaciones a que tienen que entregar parte de sus honorarios mensualmente al clan político, o llevar planillas con gente para llenar buses y llenar plazas o reuniones de políticos en campaña ligados a esas estructuras y clanes regionales que la gente conoce quiénes son en la costa Caribe, en los Santanderes, en Cundinamarca, inclusive en Bogotá. Entonces, en el Partido Liberal, como en otros partidos, hay parlamentarios que son íntegros, que son decentes, que trabajan en la política como vocación de servicio. Y yo creo que no hay que estigmatizarlos porque hayan militado en partidos. Yo milité en el nuevo liberalismo, en el Partido Liberal, pero lo hice buscando ser coherente con lo que significaba el nuevo liberalismo como filosofía y como idea. Y cuando vi que el Partido Liberal se alejó como institución de eso, pues decidí renunciar. Pero en todos los partidos yo reconozco que hay gente buena y que hay gente valiosa, pero sobre todo la base
militante, la base votante de esos partidos es la que nosotros estamos convocando para que llegue al nuevo liberalismo. Yo le he escuchado a algunos liberales que usted de alguna manera, cuando era en beneficio suyo, porque usted podía ser congresista con los votos de ellos, pues bienvenidos fueran. Pero después, ya cuando usted está vendiéndose como una persona para presidir el país, ya le parece que son bastante malas compañías, y lo acusan por eso de oportunista. ¿Qué diría usted? Pues yo mis campañas que hice al Senado, las 3 campañas, las hice en la calle, entregando volantes, caminando las calles, caminando las regiones, sin acuerdos de compra de votos con nadie. Tuve la oportunidad de trabajar con parlamentarios en el Partido Liberal valiosos, con los que construimos propuestas legislativas, con los que logramos, por ejemplo, regular el uso medicinal de la marihuana, en donde el Partido Liberal, parte de la bancada del Partido Liberal, acompañó esa propuesta. Pero en campaña siempre mantuvimos una postura de hacer la política y financiar nuestras campañas con préstamos bancarios por encima de la mesa y recorriendo las calles y entregando nuestros volantes con puros votos de opinión, votos libres de la gente. Su padre luchó contra el narcotráfico sin cuartel, por lo cual lo asesinaron. Usted ha ampliado esa lucha a las mafias que están detrás del despojo de tierras, de la minería ilegal, de la contratación estatal, del narcotráfico, desde luego, que está detrás de todas las anteriores también. Usted, explíqueme esa postura de hoy antimafia. Bueno, Colombia tiene unos problemas relacionados con eso en cuanto a que esas estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, que es, digamos, la madre de todas las mafias, que es la que alimenta hoy la disputa territorial violenta en sitios como Arauca, como el Catatumbo, como el Magdalena Medio, como la Serranía de San Lucas, como el Cauca, Nariño, Chocó, en donde hay alertas de la Defensoría del Pueblo sobre violencias relacionadas con esas mafias, que están ligadas entre sí, porque la mafia del narcotráfico tiene un nexo muy directo, por ejemplo, con la mafia del despojo de tierras, con la mafia de la minería criminal, del contrabando, de la contratación estatal. Y ese tema del despojo de tierras sí que es una mafia que se ha intronizado en la Agencia Nacional de Tierras, en el Instituto Agustín Codazzi, en las oficinas de registro de instrumentos de propiedad, en las inspecciones de policía, en algunas alcaldías, para lavar la plata con origen ilícito del narcotráfico a través de la tierra, de presionar la deforestación para la ganadería extensiva. Y eso es lo que tiene bloqueada a Colombia para enfrentar problemas sociales profundos de pobreza, de centralismo, de falta de oportunidades de empleo para mujeres y para jóvenes, de poder sacar adelante reformas como la reforma pensional, en fin. Ese tema de enfrentar esas mafias y sus nexos con la política y con las élites sociales en nuestro país es una verdad que hemos ignorado y que hemos desconocido y que hemos normalizado. Bueno, la política se hace con ese tipo de políticos. Y usted dice que la lucha contra las drogas fracasó, que por ello considera que hay que regularizar las drogas para que el Estado se tome el negocio y de alguna manera haya como unas garantías mínimas, porque digamos que el consumo no se va a acabar de un día para otro y en la medida en que el Estado sea un ausente total, pues quien sufre son los consumidores en Colombia y de hecho pues sufre el resto del país, no solo por el consumo, sino por todo lo que acaba de mencionar. Pero dice también que aparte de la legalización, la fumigación con glifosato es un fracaso, que de alguna manera debemos entrar en un cambio del manejo de la política antidrogas. Supongamos que fueran válidos sus planteamientos. La ayuda militar más grande que recibe Colombia de los Estados Unidos para tratar de contener este fenómeno de guerrilla y de bandas delincuenciales viene orientada contra el narcotráfico. Y ellos, con su política de drogas, que ya hay voces en Estados Unidos que dicen que es un fracaso, ellos exigen que usted concentre la mayoría de sus esfuerzos económicos en luchar contra el narcotráfico de una forma militar. Si usted declarara legales las drogas,
o regularizadas, por llamarlas como usted las llama, muy probablemente perdería esa ayuda y se quedaría realmente sin el combustible que tienen necesidad las Fuerzas Armadas para poder organizar una lucha, como sea, contra las drogas. Esta contradicción, ¿cómo me la explica? Bueno, lo que tenemos que buscar es una formulación de un nuevo enfoque política de drogas fundamentado en la evidencia y en la experiencia histórica de 50 años de guerra contra las drogas, en donde en Colombia hemos cargado con la violencia, con la corrupción que genera esa guerra contra las drogas. Y yo no hablo deliberadamente de la palabra legalización, porque es una palabra que distorsiona el sentido de la propuesta que estamos presentando. Porque legalización en el imaginario de la gente es algo que está prohibido, queda permitido, para liberalizar, para que cualquiera compre, venda o consuma. Eso no es la propuesta es regular, que va mucho más allá de la legalización. El alcohol y el tabaco han sido legales desde hace mucho tiempo, pero solo recientemente han sido regulados. Es decir, uno no le puede fumar a la gente en un restaurante encima de otra persona. Bueno, claro que el doctor Vargas Lleras lo haría, pero normalmente la regulación no permite ese tipo de conductas. Tampoco se puede comprar alcohol a cualquier hora, en cualquier cantidad, no se le puede vender a menores de edad. Entonces, hoy, ¿quiénes determinan el acceso a las sustancias, el precio, la calidad y la seguridad de las sustancias? Las estructuras criminales. Y el origen de este problema es la prohibición. Los Estados Unidos lo vivieron en carne propia con la prohibición del alcohol. Cuando prohibieron el alcohol, se crearon mafias criminales violentas alrededor del alcohol, del negocio criminal del alcohol, y terminaron regulándolo. El Estado terminó tomando control de ese negocio criminal y lo empezó a regular, y acabó con esas mafias que se sostenían por las rentas criminales del narcotráfico. Entonces, lo que hay que buscar es un enfoque de salud pública. Por eso yo fui autor de la ley 1566, que reconoció en Colombia la adicción como una enfermedad y le ordenó al sistema de salud abrir ofertas de tratamiento para los adictos, para que la sociedad no los vea como criminales, sino como sujetos de tratamiento. El tema del desarrollo del Estado social territorial, ahí puede jugar un lugar protagónico la policía y las fuerzas militares. Por ejemplo, nosotros proponemos que los batallones de ingenieros militares del ejército reciban mucho más apoyo y presupuesto para construir vías terciarias, que es lo que la gente en las comunidades campesinas y rurales, en los 25, 30 municipios donde está concentrado el problema de los laboratorios de procesamiento de cocaína y de cultivos ilícitos, tengan esas vías terciarias que son la capilaridad, el sistema circulatorio, para que haya posibilidades de seguridad, de transporte de productos, de comercio, que no se tiene hoy porque no existe comunicación en esas zonas como el Catatumbo, como el Cauca o como Nariño o Chocó. Bueno, todo eso es muy valioso, pero no me contestó qué pasa si con la regularización que usted propone le cortan el chorro a los Estados Unidos de apoyo militar en la lucha contra las drogas. ¿Usted cómo financiaría, sabiendo cómo está la guerrilla de alguna manera protegida por Venezuela, sabiendo que los grupos armados están todos financiados por narcotráfico y que realmente la financiación que recibe el narcotráfico es monumental? Usted mencionó el contrabando es la fuente de lavado más grande. Para poder luchar efectivamente contra esos problemas necesita un combustible que la economía colombiana no es capaz de generar. Cuando hablo de combustible hablo de dineros provenientes de apoyo hoy en día de los Estados Unidos. ¿No le da miedo que se pierda ese apoyo y que se quede usted con las manos así frente a una lucha tan dura como la que debería llevar? Yo lo que creo es que hay que reorientar el apoyo. El apoyo que hemos venido recibiendo, militar, para el combate militar, pues hay que mantener la cooperación, por supuesto, para las fuerzas militares en entrenamiento, en modernización, en todo lo que signifique cooperar con los Estados Unidos, pero no quedarnos en ese enfoque guerrerista militar, porque la solución no depende solamente del ejército y de las fuerzas militares y de la policía, depende de que el Estado haga presencia. En Colombia no hemos logrado que el Estado haga presencia en todo el territorio, y en esos territorios donde no hay Estado, el Estado lo representan estos grupos criminales financiados por el narcotráfico. Es que en materia de drogas, Colombia tiene el pecado, no tiene el género y tiene la penitencia. Tenemos el pecado de tener esa fama internacional de exportador número 1 de la cocaína. Sin el género,
porque el valor del narcotráfico y del negocio criminal se está quedando fuera de Colombia. El kilo de cocaína sale exportado en puerto en Colombia, en el Pacífico, en $7.000, $8.000 por kilo. Llega a Centroamérica o a Brasil, vale $20.000. Llega a Nueva York, vale $60.000. Llega a Europa, vale $80.000, $100.000. Y si llega a Australia, vale $500.000. Toda esa plata se está quedando por fuera. Y aquí son los afrodescendientes, las personas más pobres y campesinas y los jóvenes los que están muriendo asesinados. Por ejemplo, la extradición. La extradición hay que mantenerla, pero hay que replantearla, porque hace 30 años era un disuasivo. La extradición, los que defendieron la extradición, como Luis Carlos Galán, se hicieron matar por defender la extradición, porque era la época en que Pablo Escobar decía: preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos. Ahora la extradición es un atractivo. Se van a Panamá, se van a una isla en el Caribe, se sientan con la DEA los narcotraficantes, entregan toda su plata como parte del acuerdo y salen condenados entre 2 a 5 años con visa, ellos y todas sus familias, con una parte del capital amnistiado, y aquí nos quedamos. Pero entonces hablemos, con la penitencia, que es la violencia y la corrupción. En todo eso estamos de acuerdo. Yo creo que poca gente estaría en desacuerdo. Pero entonces ve usted el caso de personajes como Toniel, que ahora está diciendo que quiere ser gestor de paz, porque quiere evitar la extradición. De hecho, la mayoría de los opinadores dicen que si no es extraditado no tendrá castigo. Y si en la JEP termina aceptándolo como gestor de paz, etcétera, pues termina todavía mejores las condiciones de Otoniel que las que usted acaba de decir de un extraditado hoy. Entonces, en el fondo, en esa encrucijada se encuentra Colombia, porque tiene una corrupción tremenda en las cárceles. Cualquiera de estos narcotraficantes con este poder monumental entra a la cárcel y desde allá manda. Y de hecho, entonces, ¿cuál es la solución? Porque hay unos peces gordos, demasiado gordos, para el sistema de justicia colombiano. No, yo estoy plenamente de acuerdo en extraditarlos, y como presidente de la República firmaría las extradiciones, pero garantizaría que el Estado colombiano tenga mecanismos para rastrear y recuperar los bienes de los narcotraficantes para que sean invertidos ¿en qué? En la cooperación, por ejemplo, que nos dan los Estados Unidos, que podríamos en parte reemplazarla como fuente de financiación para construir vías terciarias, Estado social territorial. Y la sustitución de cultivos que ha venido de alguna manera también financiando Estados Unidos. Mejor dicho, es tal la cantidad, es tal la necesidad de fondos que usted tendría sin la ayuda americana, que la verdad no le quedaría fácil ese plan social de ayudarle al campo en salir de la esclavitud de la coca. Pues yo creo que hay que trazar una política integral de desarrollo rural y campesino que le apunte, por ejemplo, con una visión de mediano plazo, a un nuevo modelo de desarrollo productivo fundamentado en la biodiversidad. Eso fue lo que dijo la Misión de Sabios del 2019. Hay que apuntarle a la titulación de la tierra para los campesinos. Esa mafia del despojo de tierras lleva a campesinos engañados a despojarlos de sus tierras. ¿Por qué, por ejemplo, Ecuador, que es un país con las mismas condiciones geográficas, climáticas, culturales, no tiene los problemas de cultivos ilícitos ni de laboratorios que tiene Colombia? Porque allá la gente es propietaria de su tierra, y de esa manera cualquier cultivo, cualquier laboratorio se puede rastrear, como lo que pasó con el caso del embajador San Clemente, que cuando le encontraron un laboratorio en su finca, pues dijeron: este señor es propietario de esa tierra. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene usted un laboratorio de cocaína en su finca? Eso no pasa porque los terrenos donde se cultiva y se transforma la cocaína son terrenos baldíos de la nación, son parques naturales donde se apropian estos narcotraficantes de esa tierra para ganadería extensiva y todo lo que vemos. Entonces, hay que avanzar en la titulación de la tierra, y el catastro multipropósito, que es el punto 1 del acuerdo de paz, es muy importante, y en eso no se ha avanzado. Se han perdido 4 años en avanzar en la actualización catastral y en el catastro multipropósito y la restitución de tierras. Las vías terciarias también son fundamentales. Cualquier programa de sustitución de cultivos está condenado al fracaso si no hay vías terciarias, si no hay carreteras para poder transportar los productos, llevar los insumos para la producción, apoyar formación de cooperativas campesinas. El asociacionismo, el cooperativismo en el campo es una de las grandes conclusiones de la Misión Rural de 2017 que no se ha implementado. Eso permite que los campesinos negocien mejores precios a los insumos de producción, tengan acceso a crédito, asistencia técnica
y cadenas de comercialización de comercio justo. Por ejemplo, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, que el doctor Robledo propone renegociarlos. Yo lo que creo, para poner más proteccionismo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que incluirle son nuevos capítulos a esos tratados de libre comercio. Un capítulo de biodiversidad, un capítulo de justicia climática y un capítulo de comercio justo. Porque tampoco nosotros, en las condiciones del campo que tiene Colombia, podemos competir con agriculturas tan subsidiadas como la de Estados Unidos o la de Europa. Bueno, ese es otro tema más amplio y más complejo, porque de hecho, Chía, lo acabamos de ver con los paros recientes, que es tal la fragilidad del campo colombiano en proveer los productos que necesita para alimentar los pollos, para alimentar la gente. Todo es muy vulnerable porque la mayoría son importados. Y lo que usted menciona, las vías terciarias y todo es parte de un problema estructural. Como Pablo, como son importados los precursores químicos, claro, para transformar la hoja de coca en clorhidrato de cocaína. Claro. Porque usted menciona que no hay ningún control sobre eso, ni sobre la gasolina, ni sobre... Para producir 1 kilo de cocaína se necesitan 75 galones de gasolina. ¿De dónde viene esa gasolina? ¿Por qué el Estado otorga licencias a estaciones de gasolinas? Barbacoas, Nariño, es un municipio que tiene 32.000 habitantes y 39 estaciones de gasolinas autorizadas por el Ministerio de Minas de Energía, gasolina subsidiada por el Estado para ir a la transformación de clorhidrato de cocaína. Se necesita cemento, se necesita éter, acetona, ácido sulfúrico. ¿De dónde vienen esos precursores y por qué no se controlan? ¿Por qué se habla de que el problema del narcotráfico en Colombia son unas hectáreas de hoja de coca cultivadas cuando el problema va mucho más allá? Sin lugar a dudas, la fragilidad del Estado en el control de los precursores hace que el foco del problema se desvíe, porque nadie quiere hablar de eso, ni quiere solucionarlo, ni controlarlo. Pero hay otra parte que está cada día más compleja. Nosotros tenemos casi una tercera parte del territorio desocupado. En muchos de esos territorios no hay titulación, como usted lo dice, y por consiguiente seguirán siendo aptos para el cultivo de droga sin ningún control, porque no hay dueños, porque es tierra de nadie, porque no hay Estado. Pero sumado a eso, tenemos un vecino muy cariñoso, que es Venezuela, con quien usted propone restablecer las relaciones porque considera que el hecho de que no existan relaciones hace más difícil el manejo. Pero ellos auspician la presencia de la guerrilla. De alguna manera permiten que se financie en el territorio de ellos, al parecer también con droga. El problema que tenemos es como un dragón de 7 cabezas. Y ese de Venezuela, donde están metidas las disidencias de las FARC, donde está metido el ELN, donde pueden entrar y salir los precursores, pueden salir las drogas sin problema, porque no hay restricción aérea sobre los cielos venezolanos. Ese problema con Venezuela, usted dice, yo pondría una relación de Estado a Estado. Sí, pero le maman gallo, como Rusia a Ucrania. Mejor dicho, no hay posibilidad de que el gobierno de Maduro renuncie a proteger el narcotráfico, que lo tiene invadido a él también, y de que considere que para Colombia hay un riesgo grandísimo y ponga medidas de restricción. ¿Usted qué haría? Bueno, hay dos temas ahí estructurales fundamentales. Ese tema para mí es fundamental. La política exterior de Colombia no puede seguir siendo una política de gobierno utilizada por el gobierno de turno para sus fines de política doméstica. Y hemos hecho durante este gobierno grandes osos monumentales en la escena internacional por manejar la política de esa manera. No solamente decir que con un concierto Maduro tenía las horas contadas para caerse en la frontera, sino también haberse infiltrado o haber intervenido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos pintando a Biden de castrochavista, donde se echó por la borda una tradición que costó muchos años y esfuerzo construir de relación bipartidista. ¿Eso se lo atribuye usted a este gobierno? Claro, el gobierno de Duque y el embajador Francisco Santos estuvieron allá metidos en las elecciones pintando a Biden de castrochavista. Bueno, salgamos de ese tema. Pero el tema de Venezuela también toca un problema estructural de Colombia y es la ausencia de una política fronteriza. Y no puede ser una política uniforme porque las fronteras cada una tiene su realidad. No es lo mismo aplicar un estatuto de frontera para Ipiales en Nariño con Ecuador
que para lo que es Paraguachón en La Guajira, lo que es la frontera con el Cesar, con Arauca, con norte de Santander y todo el efecto del Catatumbo, que también es un efecto que tiene una importancia y una influencia frente a las relaciones con Venezuela en materia de narcotráfico. Lo que vi yo en la frontera es que la gente está condenada hoy a las trochas. Para cualquier comercio y relación con Venezuela tienen que atravesar trochas llenas de extorsión, llenas de delincuencia, de narcotráfico y de trata de menores. Entonces, tener las fronteras cerradas, incomunicados con Venezuela, pues no es viable como relación entre dos vecinos que de todas maneras tienen esa realidad de ser vecinos, de estar unidos por una frontera muy extensa, en donde tienen que tener por lo menos una comunicación para apoyar a los colombo-venezolanos, que son 2.5 millones de personas que no tienen ni siquiera atención consular adecuada en la frontera. Es que Corea del Norte y Corea del Sur por lo menos se hablan y se comunican para ciertos temas, a pesar de que son regímenes completamente distintos. Pero desde el punto de vista de comercio y de migración, es válida su observación. Sin embargo, para el punto de vista de seguridad del Estado colombiano, no me la ha mencionado. ¿Cómo va a controlar el apoyo o complicidad que tiene el régimen venezolano con los grupos armados colombianos? Pues eso hay que seguirlo denunciando ante los escenarios internacionales, por supuesto. Los militares venezolanos, hay indicios muy serios de que están involucrados en narcotráfico y eso hay que denunciarlo ante la comunidad internacional. Colombia además no puede bajar la guardia en los escenarios diplomáticos para estimular y para apoyar los esfuerzos que haya una transición democrática en Venezuela, con unas elecciones libres, justas, competitivas, verificables, y apoyar esos esfuerzos para que sean los propios venezolanos los que definan su destino. Hay una cooperación también, una comunicación que no existe de gobierno nacional a gobierno nacional, pero que sí existe entre los gobiernos locales y regionales, porque se han visto en la necesidad de tener esa comunicación para manejar problemas de seguridad en la frontera, especialmente en la frontera con Arauca. Usted ha dicho que dialogaría con el ELN. Me imagino que si se abre una oportunidad de volver a hablar con las disidencias de las FARC, que por lo menos en el territorio venezolano y en gran parte del colombiano son hoy bastante fuertes, lo haría también en aras de buscar la paz. Dice que deberían dejar las armas, que deberían hacer una desmovilización y de alguna manera, pues, demostrar con evidencias que quieren dialogar. Eso se ha visto que es imposible previamente. ¿Cómo enfocaría su eventual negociación de paz? Bueno, primero, ir a la causa de la violencia, principalmente del asesinato de líderes sociales, de líderes ambientales, que es el negocio criminal del narcotráfico. Ahí hay que tener una nueva estrategia distinta que le dé un golpe contundente a la estructura financiera que sostiene a esos grupos armados ilegales. Teniendo eso como base y foco fundamental, el ELN, que es un grupo pues, que ha tenido una presencia muy larga en el territorio colombiano, buscar un diálogo exploratorio para saber qué metodología puede permitir un diálogo y una negociación eventual que tenga como punto de llegada fundamental la desmovilización y la entrega de las armas, puede ser una exploración que se haga en aras de la paz. Con las disidencias de las FARC me parece que no hay posibilidades de ningún diálogo, porque tuvieron su oportunidad y decidieron desaprovecharla, traicionando la confianza que el pueblo colombiano y que el Estado y el gobierno les dieron de acogerse al proceso de paz, que buena parte de las FARC sí lo hizo, entregó las armas y cumplió, pero estas disidencias incumplieron, traicionaron. Entonces no podemos estar en una eterna cadena de procesos de paz y de aproximación, digamos, legitimando grupos que traicionan la confianza que el pueblo colombiano les da y que están incursos exclusivamente en el crimen organizado. Mi insistencia en Venezuela parece marginal u obsesiva, como la quiera llamar, pero en el fondo es que ahora, por ejemplo, que hay este escándalo alrededor de Piedad Córdoba, que es candidata al Congreso por el Pacto Histórico, se demuestra o intentan demostrar, por lo menos los medios que han revelado las supuestas evidencias, que hay un nexo muy cercano entre el gobierno de Maduro, Alex Saab y
una colaboración con gente de izquierda en Colombia. Piedad Córdoba ha sido una parlamentaria muy firme, una guerrera de una serie de causas populares permanentes, pero ahora en este escenario ya parece que tenía otros intereses, parecería, o por lo menos es lo que intentan demostrar. ¿Usted cómo manejaría esa informalidad de eventual complicidad entre colombianos y venezolanos para una desestabilización? Es que eso no es imaginario. No, pues eso no se puede aceptar. No se puede aceptar, digamos, un intento de desestabilizar la democracia colombiana que tantos esfuerzos nos ha costado construir durante varias generaciones y con tantos procesos además violentos. Tenemos unas instituciones democráticas con sus defectos, con sus falencias, pero Colombia sí ha tenido, a diferencia de Venezuela, una tradición y una cultura democrática. Eso no lo tiene Venezuela. Y Colombia debe colaborar para que lo tenga en los escenarios diplomáticos multilaterales, internacionales, en la Carta Democrática de la OEA, que es un instrumento muy poderoso y muy importante que no se ha llevado a la práctica. Eso me parece fundamental, pero eso toca un tema también que ha sido un tema para nosotros importante en la campaña, que ha sido el tema de la verdad. Es decir, los colombianos tenemos una tendencia a veces escapista a ignorar la verdad, a posponer esas verdades incómodas, a no tenerlas que enfrentar. Y yo creo que es hora de que esas verdades incómodas y difíciles, de por ejemplo los nexos de la élite social y política y económica de Colombia con el narcotráfico, con el despojo de tierras, con tantas actividades delincuenciales y criminales, las empecemos a develar, las empecemos a saber para cerrar capítulos, porque nunca cerramos capítulos porque no conocemos la verdad. Sobre el Palacio de Justicia, que fue una toma del M-19 hace muchísimos años, a mediados de la década del 80, todavía no conocemos toda la verdad de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Tiene razón. Y usted dice que una de las banderas que retoma de su padre es la verdad. Pero fíjense, el gobierno Duque le dicen hay asistencia militar rusa en Venezuela. Y la respuesta que da es, hombre, déjeme y yo voy a hablar con el embajador ruso para que me explique cuál es el propósito de ese armamento. ¿Qué le van a decir los rusos que si eso mañana se necesita para una confrontación con Colombia lo pueden usar? De hecho, buscando la verdad, de la forma, digamos, discreta, diplomática, pues va y le pregunta, oiga, ¿usted tiene esos armamentos allá ayudándoles a los venezolanos para que nos ataquen a nosotros? No, es para que se cuiden ellos, ¿sí? Entonces, en el fondo, y paso a otro tema, pero que tiene relación con esto, ¿usted cree que puede haber interferencia en las elecciones colombianas por parte de los venezolanos que están siendo entrenados por cubanos y rusos y que lo vienen denunciando los Estados Unidos y parte del gobierno colombiano? ¿Usted cree que ese riesgo existe? Pues lo que hemos visto es que ha habido interferencias y hay una guerra cibernética muy fuerte que fue capaz de infiltrar las elecciones en Estados Unidos y de manipularlas. Pues imagínese el sistema nuestro, que es menos robusto tecnológicamente, con menos capacidad de defenderse. Cualquier denuncia frente a intervención en el proceso electoral colombiano con hackeos, pues tiene que llevarse hasta el final en las denuncias y establecer la verdad de los riesgos que podemos tener. Para eso tenemos, por ejemplo, la DIPOL, que es uno de los instrumentos de inteligencia policial más sofisticados en el hemisferio, que puede llevar a cabo, digamos, las investigaciones rápidamente para saber qué riesgo real hay de una infiltración en el proceso electoral colombiano que vaya a tergiversar o a falsear las elecciones en Colombia. Entonces, pongámonos en los zapatos de Juan Manuel Galán. Gana la consulta del Centro Esperanza. En la primera vuelta queda de finalista con Gustavo Petro. ¿Usted no le preocupa lo que puede pasar si la vulnerabilidad de nuestro sistema electoral es como usted la acaba de señalar? ¿Qué haría usted si descubre evidentemente que hay una manipulación internacional en las elecciones? ¿Se entrega a las capacidades de la DIPOL y a esta cosa que hablan y hablan y hablan y nunca se sabe si es una protección real contra el hackeo que en los Estados Unidos de hecho marcó las elecciones de Trump? ¿Qué haría usted si es el finalista frente a Gustavo Petro? ¿Usted cree que van a intervenir en favor suyo o van a intervenir en favor del pacto histórico? Pues yo lo que pediría es que tengamos una verificación
internacional de organismos internacionales expertos en materia de verificar la legitimidad, la justicia, la libertad de un proceso electoral para que hagan presencia en Colombia y para que ese proceso cuente con toda la presencia de la comunidad internacional, lo cual, por ejemplo, Venezuela no ha aceptado que sean verificadas sus elecciones. Como decía el presidente Pastrana, que Dios lo bendiga y que Dios nos bendiga. Como lo invité no solamente a foguearlo sobre algunos temas, sino también para que hable de sus propuestas de gobierno, usted ha dicho que los primeros actos de gobierno que tendría sería una declaratoria de emergencia económica por la hambruna y situación social de nuestro pueblo después de la pandemia y en general por la situación económica. Ahí hay un riesgo de que el Congreso no se la apruebe si no hay unos hechos sobrevinientes que ellos consideren que son válidos o que la Corte Constitucional considere que no es legal. Ese es, digamos, el planteamiento social suyo más contundente. ¿Cómo ha previsto esos riesgos de ilegalidad por la Corte Constitucional o de política que no lo respalde en el Congreso? Yo entiendo que hay prevención a esos estados de excepción, de emergencia, en constitucionalistas tan respetados y respetables y admirados por mí como Rodrigo Primi, que ha hecho unos cuestionamientos a ese tipo de declaratorias. Pero es innegable y es inocultable que los efectos sociales de la pandemia son un hecho sobreviniente sobre la economía, sobre la política social, sobre el empobrecimiento de la gente y la falta de acceso a lo más básico que es la comida. Especialmente me impactaron mucho unas declaraciones del presidente de la Red Nacional de Bancos de Alimentos de Abaco, que dijo que los niños menores de 5 años hoy que están padeciendo hambre en Colombia van a perder 14 puntos de coeficiente intelectual, van a perder 50% de capacidad de desarrollar ingresos hacia el futuro. Esos son daños irreversibles y daños que si no actuamos con audacia, no para hacer ejercicios autoritarios, porque eso en manos de un populista autoritario, una declaratoria de emergencia para acumular poder y poder tomar decisiones por encima de los otros poderes del Estado, pues por supuesto que genera riesgos e intranquilidad. Pero esto tendría, digamos, un marco muy específico de política social y de mitigación de los efectos nefastos que la pandemia ha tenido socialmente en Colombia, en acrecentar la pobreza, la desigualdad, en el tema del hambre y del acceso a alimentos, en la pérdida de ingresos, especialmente para mujeres y jóvenes, sobre todo mujeres, que han sido las más golpeadas por los efectos de la pandemia. Yo creo que si conformamos un proyecto además con el suficiente consenso político, no solamente político, sino también empresarial, de la sociedad civil, de la academia, acompañando y rodeando este programa, con unos límites muy claros y un propósito muy claro, pero con audacia. Es que lo irresponsable también frente a una situación como la que estamos viviendo es no actuar con una audacia. Eso no significa locuras que, por ejemplo, quitarle el manejo de la política monetaria al Banco de la República. Yo soy absolutamente respetuoso de esa institución fundamental del 91, de la Constitución, de darle plena autonomía al Banco de la República para la definición de la política monetaria en nuestro país. Eso es lo que ha mantenido a raya la inflación en Colombia a pesar de los choques económicos que hemos vivido a lo largo de estos años. Eso hay que preservarlo como un tesoro, pero tenemos que ser capaces de tomar medidas audaces para reactivar la economía, pero sobre todo para impactar en la gente más vulnerable y que más ha sufrido los efectos de la pandemia, que es el tema del hambre. ¿El petróleo sería su aliado si usted es el presidente? Porque a los precios que está el petróleo va a tener una disponibilidad de fondos realmente importante, pero ya le ha dado 2 varillazos a Petro ahí en posibles excesos de alguien de los estados de emergencia y la no autonomía del Banco de la República. ¿Usted está de acuerdo con que no se continúe con la exploración de petróleo en Colombia? No, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que hagamos una transición energética. Eso no se puede hacer de un totazo, de un momento a otro, porque hoy en día el modelo económico que tenemos, que hay que transformarlo paulatinamente, pero que hay que cambiarlo hacia la biodiversidad. Yo creo que esa es la gran apuesta para los próximos 100 años de Colombia en productividad, en ciencia, tecnología e innovación. Se da alrededor del modelo económico productivo
cuyo eje fundamental sea la biodiversidad, que es la gran ventaja que tiene Colombia frente al resto del mundo y que no ha aprovechado y no ha desarrollado. Pero hoy la explotación petrolera, la exploración petrolera sustenta en buena parte la política social. ¿De dónde vamos a reemplazar eso? Tenemos que ser responsables con eso y va a haber un dividendo en el aumento de los precios del petróleo que tenemos que aprovechar precisamente para invertir en política social, para invertir en programas que permitan que se construya el Estado social territorial. En eso hay que ser claros, pero hay una cantidad de proyectos, o no proyectos, más bien fondos internacionales con muchos recursos buscando proyectos. Y nosotros hemos sido tímidos, hemos llegado tarde a estructurar esos proyectos que se puedan financiar para la transición energética en muchos temas relacionados con energía eólica, energía fotovoltaica, energía geotérmica, el hidrógeno, que también es un tema hacia el cual la humanidad está apuntando como la energía más verde, más limpia, el hidrógeno verde. Eso va a tomar tiempo, claro que va a tomar tiempo, pero todo el tema del medio ambiente puede ser un generador de empleo muy importante, sobre todo para jóvenes, en reforestación, en recuperación de cuencas hídricas, hidrográficas, en restauración de humedales. 2 millones de empleos se pueden generar en ese campo y hay recursos internacionales que nos apoyarían en esa restauración del medio ambiente, de la selva tropical que hemos depredado tanto. ¿Fracking, sí o no? No. El fracking emite metano y el fracking además desequilibra los ecosistemas subterráneos de fuentes de agua. Definitivamente no. Así se acerque un final de las reservas petroleras convencionales. Pues tendríamos que afrontar esa difícil situación, pero es peor sacrificar el agua, que es un recurso vital, fundamental y mucho más valioso que el petróleo a mediano plazo. Y tampoco explotación minera en páramos, por supuesto que no. Su segundo, pues son muchas más, pero digamos que el segundo punto central de su propuesta es el diálogo social. ¿Usted considera que el gobierno actual ha sido sordo ante las necesidades de la gente? Me imagino que parte de eso tiene que ver con el paro y con el clamor de la ciudadanía porque hubiera determinadas soluciones, sobre todo para los jóvenes. ¿En qué va a consistir su diálogo social? El diálogo social que yo planteo a partir del 7 de agosto es con participación y con acceso a la información. Porque si no, el diálogo se vuelve una farsa, se vuelve ganar tiempo, se vuelve un maquillaje para justificar decisiones de gobierno unilaterales. El diálogo tiene sentido si es un diálogo en donde la gente que participa en el diálogo, sobre todo desde la sociedad civil, sobre todo de la gente y los sectores que no tienen acceso necesariamente fácil a la información, puedan tenerlo. Por eso yo soy partidario de la ratificación del Acuerdo de Escazú, porque es un instrumento que permite acceder a la información para un diálogo con información y con participación. Además, pues, de la protección de los líderes ambientales, que es un componente de ese Acuerdo de Escazú muy importante. Entonces, si el diálogo es para la participación, con acceso a la información y con impacto en las decisiones y en la implementación de esas decisiones, es un diálogo constructivo y que necesita en este momento el país, sobre todo a nivel territorial, porque los líderes comunales y los líderes sociales que conocen al detalle su comunidad y su territorio son los primeros que deben ser incluidos en ese diálogo con participación y con acceso a la información. Como planteamiento teórico suena interesante, pero los consejos comunitarios que lideraba el presidente Uribe pretendían ser un diálogo social permanente yendo a las regiones y escuchando a la gente relevante en esos sitios. ¿Esos se parecen algo a lo que usted está proponiendo o ese diálogo qué figura tendría? No, es totalmente distinto, porque esos consejos comunitarios eran una sustitución de los gobiernos locales a nivel de alcaldías y de gobernaciones. Era llevar al presidente como un jefe monárquico que determina quién tiene derecho y en qué condiciones a tener inversiones o a tener recursos para estructurar un proyecto, y a condenar alcaldes muchas veces de municipios de sexta categoría, que son el 90% de los municipios del país, a venir a Bogotá a mendigar de lunes a miércoles, de lunes a jueves, recorriendo ministerios y entidades públicas a ver quién se les digna darles una partida
presupuestal para un proyecto cuando ni siquiera tienen recursos para financiar una consultoría en la estructura. Entonces, ¿cómo se materializaría ese diálogo? ¿En dónde funcionaría? ¿Cómo sería? Pues primero en la Presidencia de la República y en los territorios en las regiones, con presencia del jefe del Estado, del presidente de la República en los territorios, en diálogo directo con las comunidades, pero no un diálogo espectáculo monárquico en televisión, con toda esa parafernalia presidencial que cuesta no sé cuánta plata desplazar y la producción, no, sino realmente un diálogo además sin avisar. Yo me propongo como presidente de la República no avisar para qué región voy, ni siquiera al equipo de gobierno de la Presidencia de la República, sino montarme en el avión presidencial o como me vaya a desplazar a una región y decir en ese momento para dónde vamos, para realmente llegar y encontrar las soluciones, las situaciones reales que afrontan los territorios y que afrontan las comunidades y poder entender realmente qué es lo que está pasando y cómo se pueden construir esas soluciones, dialogando con la sociedad civil, dialogando con todos los actores sociales que en un territorio actúan y tienen influencia y liderazgo sobre sus comunidades. El tercero de los puntos que usted mencionaba era defender la clase media a través de más impuestos para los más ricos, de manera que pudiera financiar o aliviar la carga social de las pequeñas empresas. Explíquelo, por favor. Bueno, hoy en día las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la clase media empresarial de Colombia, están asfixiadas no solamente por una carga impositiva y demasiado fuerte, demasiado difícil de asumir, sino también por una cantidad de trámites y de obstáculos que son muchas veces fuente de corrupción. Entonces tenemos que equilibrar la cancha y tenemos que buscar, entre otras cosas, un paréntesis, regular el lobby parlamentario. Porque es que los que pagan lobistas para que vayan cada reforma tributaria a proteger posiciones dominantes en la economía a través de exenciones tributarias, pues son los grandes intereses empresariales del país que no les interesa que haya libre competencia en Colombia. Ese es un concepto que el nuevo liberalismo ha defendido histórico de democratizar la economía. No solamente pensar la democracia en términos políticos, sino en términos económicos, porque la mitad de la población económicamente activa en Colombia no es formal, y no es formal por las dificultades que hay para hacerse formal, para hacerse legal. Entonces yo creo que hay que democratizar el acceso a los negocios, por ejemplo, los emprendedores. Hay una cantidad de jóvenes que sueñan con ser emprendedores, pero ¿qué pasa? Los 6 primeros años de un emprendimiento, que son el Valle de la Muerte, la DIAN les llega con trámites, con innecesarios, con multas y los quiebra. Entonces, hay que transformar a la DIAN en una especie de socio de los emprendimientos en los 6 primeros años de un emprendimiento para que después sí tengan que adaptarse las empresas consolidadas a pagar los impuestos y los compromisos que tengan que asumir en su labor empresarial. Pero hoy hay un gran desequilibrio porque los más ricos, los de mayores ingresos, no están pagando los impuestos justos que deberían pagar. Y hay que retirarle paulatinamente las cargas prestacionales de seguridad social a las micro, pequeñas y medianas empresas para financiarlas a través de los impuestos generales, que eso le aliviaría la carga a muchas de esas empresas que se quebraron por efectos de la pandemia porque no les llegaron los alivios a tiempo, porque los alivios se distribuyeron a través de los bancos y los bancos ¿qué hicieron? Refinanciar la deuda, extender intereses, y eso no alivió realmente la quiebra de esas micro, pequeñas y Pero los medianas empresarios empresas. colombianos, medianos y grandes, se quejan de que los están asfixiando en impuestos. Usted de alguna manera dice que no pagan lo que deberían. Debe haber exenciones y son muchas, pero usted lo que pide o lo que piensa es que debe haber unas tasas impositivas mayores, o cuando usted habla de gravar más a los más ricos, ¿de qué está hablando? Pues yo estoy hablando del 1% de la población en Colombia, que es la más rica, que no está pagando impuestos justos por los ingresos que recibe. No necesariamente las empresas, porque si las empresas generan empleo, si las empresas generan productividad para el país, pues no es justo castigarles esa productividad, esa innovación, ese empleo que están generando para Colombia. Pero las personas, digamos, naturales, que tienen unos ingresos muy cuantiosos y que buscan sacar esos ingresos muchas veces del país
a paraísos fiscales, evadir impuestos de alguna manera, pues eso realmente no le sirve al tejido empresarial del 99% de la generación de empleo en Colombia, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, hay un sector que podría generar unos ingresos muy interesantes, que son los colombianos en el exterior, que en remesas envían anualmente a Colombia entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. A cada remesa le cobran el 10% de comisión. Hemos pensado en un banco digital de los colombianos en el exterior, en donde se puedan enviar esas remesas con una comisión mucho menor del 3% que alimente un fondo de emprendimiento que vaya a estimular el emprendimiento en jóvenes y en mujeres. Eso sería una medida de alivio, una medida interesante en cuanto a promover el empleo y en cómo promover la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no estamos hablando de ponerle más carga impositiva a las empresas. Entonces, es a los individuos. ¿Usted restituiría el impuesto al patrimonio, sí o no? El impuesto al patrimonio, sí. Y no Ese es el impuesto menos regresivo que hay. ¿Y no lo extendería a las empresas? A las empresas no. No. Ya. ¿Se me queda por fuera alguno de sus temas importantes? Bueno, hay mucho más por hablar. Hay una propuesta interesante en materia económica también, y es que todas las licitaciones públicas que hace el gobierno, que hace el Estado, deberían no solamente calificar con puntaje positivo a las empresas proponentes por experiencia, por calidad, sino también porque demuestren que van a vincular jóvenes laboralmente y mujeres. Eso debería dar puntos adicionales. Y en todos esos procesos que adelantemos como presidente de la República en el gobierno, otorgarle más puntos a esas empresas si se comprometen a vincular a jóvenes y a mujeres laboralmente. Esta entrevista ha sido muy interesante y un poco extensa. Espero que la segunda parte sea después de la primera vuelta, si es que usted sale favorecido. Estamos listos para la segunda parte. Bueno, muchísimas gracias por su compañía y espero verlos en otro de los diálogos con los presidenciables aquí en Última Palabra. Muchas gracias.